Me llamo Elena, y durante 3 años mi vida consistió en ser una sombra invisible dentro del Palacio de Amalienborg, en Dinamarca. Era una simple empleada de limpieza, una chacha, como nos llamaban con desprecio aquellos que se creían dueños del mundo por el simple hecho de llevar un apellido ilustre. Mi trabajo era fregar los suelos que ellos pisaban, lavar las sábanas de seda donde dormían y desaparecer en los pasillos de servicio cada vez que un miembro de la familia real caminaba en mi dirección. Sin embargo, el destino tiene una forma muy retorcida de barajar las cartas, y terminé convirtiéndome en el secreto más peligroso de la corona, el motivo de una guerra silenciosa entre el deber y el deseo que estuvo a punto de destruir un reino entero. Todo empezó una tarde de otoño, mientras pulía los detalles de la biblioteca privada del príncipe heredero, Christian. Él tenía 25 años, una planta imponente y unos ojos cargados de una frustración que yo entendía perfectamente. Su padre, el rey Harald, era un hombre implacable, chapado a la antigua, que controlaba cada respiración de su hijo con un único propósito: moldearlo para un matrimonio de Estado que salvaguardara los intereses económicos del país. El rey no veía en Christian a un hijo, sino a una pieza de ajedrez. Esa tarde, Christian entró en la biblioteca hecho una furia, arrojando su chaqueta sobre una silla sin percatarse de mi presencia. Cuando me vio allí de rodillas, con un paño en la mano, se detuvo en seco. En lugar de ignorarme o pedirme que me marchara con altanería, como hacían los demás, me miró a los ojos y me pidió disculpas por el portazo. Ese pequeño gesto de humanidad, en un lugar tan frío y artificial, fue el detonante de todo. A partir de ese día, los encuentros en la biblioteca dejaron de ser casuales. Christian buscaba cualquier excusa para coincidir conmigo cuando el palacio se quedaba en silencio. Al principio eran conversaciones cortas, susurros entre las estanterías de libros antiguos sobre lo asfixiante que era su vida y lo mucho que envidiaba la libertad de la gente común. Yo le escuchaba sin juzgarlo, ofreciéndole una autenticidad que él jamás encontraría entre la nobleza. Su forma de tratarme me fue ganando el corazón poco a poco. No veía en mí a la sirvienta. Veía a la única persona real en un mundo lleno de máscaras. Pasamos de las palabras a las miradas cómplices, y de las miradas a un idilio clandestino que encendió una hoguera insaciable entre nosotros. Nos besábamos a escondidas en las habitaciones vacías, sintiendo la adrenalina de saber que si alguien nos descubría, mi vida se arruinaría en un segundo y la suya se convertiría en el mayor escándalo de la Europa moderna. Pero la burbuja de nuestro romance secreto estaba a punto de estallar con la peor de las presiones políticas. El rey Harald ya había movido su ficha maestra. Había organizado un compromiso oficial para Christian con la princesa Amalia, la hija del rey del país vecino, Noruega. Era la unión perfecta sobre el papel, una alianza estratégica para unificar mercados y consolidar el poder en el norte. El anuncio de la llegada de la comitiva noruega al palacio cayó como un jarro de agua fría sobre nuestra relación. Christian me juraba en la intimidad, mientras me estrechaba entre sus brazos en el suelo de la biblioteca, que no sentía absolutamente nada por Amalia, que la idea de tocarla le repugnaba y que solo me amaba a mí. Pero el peso de la corona es aplastante, y las visitas oficiales comenzaron. Yo misma tuve que preparar la suite de invitados para la princesa y ver, con el corazón roto en 1000 pedazos, como Christian tenía que sonreír ante las cámaras de televisión mientras sostenía la mano de otra mujer, fingiendo un amor que no existía. La tortura diaria de ver al hombre que amaba siendo empujado a los brazos de la princesa Amalia empezó a pasarme factura. Cada cena de gala que ellos compartían significaba para mí horas de fregar platos en las cocinas subterráneas, conteniendo las lágrimas mientras escuchaba las risas del piso de arriba. Christian se las ingeniaba para escaparse a mitad de la noche, bajando por las escaleras de servicio arriesgándolo todo solo para buscar mi boca y pedirme perdón, pero la tensión era insoportable. Para colmo, el rey Harald no tardó en sospechar que algo distraía a su hijo. El rey no era tonto. Notaba la frialdad de Christian hacia Amalia y cómo el príncipe pasaba demasiado tiempo en las zonas de servicio o en la biblioteca. Harald comenzó a vigilar los pasos de su heredero con ojos de halcón, sembrando el pánico en nuestro idilio secreto. La sospecha de que podíamos ser descubiertos en cualquier momento flotaba en el aire como una densa niebla, amenazando con destruir el frágil puente que habíamos construido entre nuestros dos mundos tan opuestos. La tensión dentro del palacio se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada vez que pasaba por el pasillo principal con mi carrito de limpieza, sentía la mirada fija y severa del rey Harald clavándose en mi nuca. Sus ojos reflejaban una desconfianza absoluta,
una intuición de perro viejo que sabía perfectamente que algo se estaba cocinando a sus espaldas. Y no se equivocaba. Christian y yo estábamos llevando el peligro al límite. Nos veíamos en los almacenes de sábanas, en los sótanos donde se guardaban los carruajes antiguos y en cualquier rincón oscuro donde las cámaras de seguridad no tuvieran alcance. El deseo y el amor que sentíamos el uno por el otro eran tan grandes que nublaban cualquier rastro de prudencia. Él arriesgaba su futuro dinástico en cada esquina, y yo arriesgaba mi libertad y mi integridad por un beso suyo. Mientras tanto, la presión con la princesa Amalia de Noruega llegó a su punto más crítico. El rey Harald, ansioso por cerrar el trato definitivo con la casa real vecina, organizó un banquete privado exclusivo para ambas familias, donde se pretendía firmar los acuerdos prematrimoniales. Esa noche, me tocó estar de servicio en el comedor real, sirviendo las copas de vino y cambiando los platos de porcelana. Tuve que sufrir el dolor insufrible de ver a Christian sentado al lado de Amalia, soportando cómo el rey de Noruega brindaba por el futuro matrimonio de sus hijos y por la unión de dos naciones fuertes. Christian mantenía la mirada baja, con la mandíbula tan apretada que parecía que se le iban a romper los dientes. Cada vez que yo me acercaba a su lado para rellenar su copa, sus dedos rozaban los míos de forma casi imperceptible, un código secreto que nos recordaba que, aunque su cuerpo estuviera sentado en esa silla real, su alma me pertenecía por completo a mí, la chacha que limpiaba sus copas. Pero el destino nos tenía preparada la peor de las emboscadas. 2 noches después del gran banquete, Christian no pudo soportar más la distancia y me citó en sus propios aposentos privados a altas horas de la madrugada, aprovechando que la Guardia Real hacía el cambio de turno. Entré con mi uniforme, con el corazón latiéndome a 1000 por hora en el pecho. En cuanto cerré la puerta, nos fundimos en un abrazo desesperado, llorando de impotencia, besándonos con la rabia de quienes se saben sentenciados a muerte. Nos tumbamos en su cama de dosel, prometiéndonos amor eterno en susurros desesperados, ajenos por completo al mundo exterior. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe con un estruendo seco que nos congeló la sangre. Era el rey Harald. Venía acompañado por 2 de sus guardias de máxima confianza. El rostro del monarca no reflejaba sorpresa, sino una furia fría, calculadora y despiadada que daba auténtico pánico. No hubo gritos, ni escándalos teatrales. Con un simple movimiento de su mano, los guardias me agarraron de los brazos con brusquedad, levantándome de la cama y arrastrándome hacia el pasillo mientras Christian intentaba interponerse, desesperado, siendo frenado de un golpe por el propio rey. Si vuelves a tocar a esta muerta de hambre, te juro por la corona que jamás verás Dinamarca desde el trono, le espetó su padre con una voz que parecía sacada de una tumba. A mí me encerraron en una celda de las dependencias subterráneas del palacio, incomunicada, muerta de miedo y sabiendo que mi vida pendía de un hilo. A la mañana siguiente, el rey bajó a las celdas en persona para dictar sentencia. Me dejó claro que yo era una simple cucaracha en su camino y que podía hacerme desaparecer sin que nadie preguntara por mí. Me ofreció un trato implacable, o firmaba un documento de renuncia absoluta, aceptando un destierro forzoso fuera de Dinamarca con una cantidad de dinero miserable para no volver jamás, o se encargaría de hundir a mi familia en la miseria y a mí en prisión por un delito inventado de robo de joyas reales. No tuve opción. Firmé con las manos temblando de rabia y dolor, rota por dentro al saber que me arrancaban del lado del hombre que amaba. Esa misma tarde me metieron en un coche con los cristales tintados y me escoltaron hasta la frontera con Alemania, dejándome tirada en una estación de tren con una maleta pequeña y la orden estricta de no mirar atrás. Pasé los siguientes 2 meses en un hostal cochambroso de Hamburgo, sumida en una depresión espantosa, llorando día y noche, perdiendo peso y sintiendo que las 4 paredes de mi cuarto eran una tumba en vida. No sabía nada de Christian. El mundo exterior parecía haber seguido adelante sin mí y las noticias de la televisión danesa solo hablaban de los preparativos de la boda real entre el príncipe y Amalia de Noruega. Sentía que el amor de mi vida se había rendido ante el peso de la corona. Pero lo que el rey Harald no entendía es que cuando el amor es real, la corona no es más que un trozo de metal frío. Mientras yo me consumía en aquel hostal de Hamburgo, en Copenhague se estaba fraguando la mayor rebelión de la historia de la monarquía danesa. Llegó el día de la gran boda real. La catedral de San Clemente estaba abarrotada de reyes, príncipes y mandatarios de toda Europa. La televisión retransmitía en directo el evento para millones de personas. La princesa Amalia entró radiante, caminó hacia el altar con su espectacular vestido blanco y se colocó al lado de Christian. Todo iba según el guión previsto por el rey Harald,
que sonreía con orgullo desde la primera fila de bancos. Llegó el momento crucial. El arzobispo miró a Christian y le lanzó la pregunta definitiva: si aceptaba a Amalia como su legítima esposa. El silencio se apoderó de la catedral. Christian miró a la princesa, luego miró a su padre y, con una serenidad que dejó helados a todos los presentes, se acercó al micrófono. Su voz retumbó en cada rincón del templo y en millones de hogares. No, no la acepto. No puedo casarme con una mujer a la que no amo porque mi corazón pertenece a otra persona, una mujer a la que mi padre desterró para salvar las apariencias de este reino. El escándalo fue mayúsculo. Los murmullos estallaron, la princesa Amalia salió huyendo del altar entre lágrimas y el rey Harald se levantó con el rostro desencajado, sufriendo un amago de infarto allí mismo por la humillación pública. Christian no esperó a que la seguridad reaccionara. Se quitó las medallas militares, se despojó de la capa ceremonial, la arrojó al suelo del altar y salió caminando con paso firme por la puerta principal de la catedral, renunciando en ese mismo instante a todos sus derechos dinásticos y privilegios reales. Su única prioridad en el mundo era yo. 2 días después, la puerta de mi cochambrosa habitación en Hamburgo se abrió de golpe. No era la dueña del hostal para pedirme el alquiler. Era él. Christian estaba allí parado, con ropa de calle normal, cansado, pero con una luz en la mirada que me devolvió la vida en un segundo. Rompí a llorar con un llanto descontrolado que llevaba 2 meses contenido en el pecho. Él corrió hacia mí, me rodeó con sus brazos y nos fundimos en un abrazo tan fuerte que sentí que los pedazos rotos de mi alma volvían a encajar. Me contó todo lo que había hecho, cómo había plantado cara a su padre frente al mundo entero y cómo había rastreado mi paradero hasta encontrarme. Ya no soy un príncipe, Elena. Solo soy un hombre que te ama y que está dispuesto a empezar de cero contigo, me susurró al oído mientras me besaba las lágrimas. Decidimos quedarnos en Alemania, lejos del ruido mediático de Dinamarca. Christian consiguió un trabajo normal en una empresa de logística y yo empecé a trabajar en una pequeña cafetería. Vivíamos en un apartamento modesto, pero por primera vez en nuestras vidas, éramos completamente libres. Salíamos a caminar de la mano por el centro de la ciudad sin miedo a las cámaras, sin ocultarnos en pasillos oscuros ni almacenes de sábanas. Fueron los meses más felices de nuestra existencia, aprendiendo lo que era el amor real en la sencillez del día a día, cocinando juntos y haciendo planes de futuro como cualquier otra pareja. Sin embargo, el destino de Dinamarca dependía de nosotros, y la vida nos tenía preparada una última vuelta de tuerca. Mientras nosotros construíamos nuestra felicidad en Alemania, Dinamarca se estaba hundiendo en una crisis política sin precedentes. El rechazo de Christian en el altar no solo fue un escándalo mediático, rompió de golpe la alianza comercial estratégica con Noruega, lo que provocó un desplome económico y una inestabilidad brutal en el gobierno. Para colmo, el rey Harald nunca se recuperó de aquella humillación pública. Su salud se deterioró a pasos agigantados y, pocos meses después de nuestra partida, sufrió un derrame cerebral severo que lo dejó postrado en una cama, incapaz de gobernar. El parlamento danés se vio contra las cuerdas. El resto de los miembros de la familia real no tenían la preparación, el carisma ni el apoyo del pueblo para asumir el control. El país entero exigía el regreso de Christian, el príncipe rebelde que había demostrado que prefería la honestidad a las apariencias. La corona estaba a punto de disolverse. Una tarde lluviosa, un coche oficial negro con matrícula diplomática danesa se detuvo frente a nuestra cafetería en Hamburgo. Del vehículo no bajaron guardias para amenazarme, sino el primer ministro de Dinamarca en persona, acompañado por el médico de la corte. Entraron con la cabeza baja, despojados de toda esa soberbia palaciega que tanto daño nos había hecho. Se sentaron frente a nosotros en una mesa de madera y nos pusieron la realidad sobre la mesa. El rey Harald estaba agonizando y el país se caía a pedazos. La única forma de salvar la estabilidad de la nación era que Christian regresara para asumir la regencia y, eventualmente, el trono. Christian miró al primer ministro, luego me tomó de la mano fuertemente por encima de la mesa y miró al político a los ojos con una firmeza absoluta. Solo regresaré bajo una condición innegociable, sentenció Christian. Elena vuelve conmigo, no como una sirvienta, sino como mi esposa legítima, como la futura reina de Dinamarca y con el pleno reconocimiento constitucional de su título. Si el Parlamento no lo acepta, pueden buscarse otro rey. El primer ministro no tardó ni 2 segundos en asentir. El orgullo de la monarquía se había doblegado ante la pura necesidad de supervivencia del Estado.
Días después, regresamos a Copenhague. Fuimos directos al hospital del palacio, donde el rey Harald pasaba sus últimas horas de vida. Entramos juntos a la habitación de la clínica privada, agarrados de la mano. El viejo monarca, debilitado y conectado a las máquinas, abrió los ojos y nos miró. Ya no quedaba rastro de aquella furia calculadora con la que me había arrastrado a los calabozos. Al ver a su hijo de pie, fuerte, maduro y respaldado por la mujer que amaba, el rey derramó una sola lágrima, asintió levemente con la cabeza en señal de perdón y de aceptación definitiva, y cerró los ojos para siempre. Comprendió, demasiado tarde, que el verdadero poder de un líder no nace de las alianzas forzadas, sino de la verdad y del amor real. 2 semanas más tarde, las puertas del palacio de Amalienborg se abrieron de par en par, pero esta vez no fue para que yo entrara a fregar sus suelos. Caminé por la alfombra roja principal vistiendo un elegante traje de gala, con el pueblo danés vitoreando en las calles del centro. Christian y yo fuimos coronados juntos ante una nación que celebraba el inicio de una nueva era, una monarquía moderna, real y transparente. Pasé de ser la chacha invisible a la mujer que, junto al amor de mi vida, tomó el control absoluto de todo un país, demostrando que no hay linaje ni corona que pueda aplastar la dignidad de un corazón sincero. Suscríbete si te gustó el vídeo.